Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Hoy vamos a hablar de un tema que me parece a mí muy relevante. Siempre se dice, desde los gobiernos, las instituciones, incluso desde el sector privado, que la gente en sus comunidades debe integrarse en la búsqueda de soluciones a problemas comunes. Se dice, pero no muchas veces se hace. Y no muchas veces cuando una comunidad quiere hacer, se le escucha y se le acompaña. Vamos a hablar en este caso de la experiencia de Loma del Chivo. Una comunidad que se empoderó sobre sus problemas propios y comunes a toda la ciudad capital y el Gran Santo Domingo hace más de 30 años y ha dado sus frutos. Entonces tenemos aquí a Andrés Mañón, que es un líder comunitario, ahí auténtico, y tenemos a Luis José Chávez, que aunque no es un residente de Loma del Chivo, ha acompañado, tanto por su incursión en la lucha política como de trabajo comunitario, a esas familias, a esos comunitarios, desde hace más de 30 años. Luis José, periodista, politólogo, tiene un libro escrito sobre esa experiencia, y Andrés tiene todas las vivencias habidas y por haber. De manera que con Andrés y Luis José vamos a conversar de qué se hizo en Loma del Chivo para que superara muchísimos problemas. No es que no tenga problemas todavía. Vamos a ver. Bienvenido Andrés, bienvenido Luis José. ¿Qué hicieron ustedes? Primero, ¿cómo era Loma del Chivo hace 30 años atrás? La Loma del Chivo hace 30 años atrás era un caos. Nosotros los que teníamos que vivir ahí obligatoriamente, tuvimos que decidir entre echar el pleito o vender las casas. El problema de vender la vivienda era que habían desmejorado mucho la delincuencia, los precios. Entonces, si tú vendías una casa ahí, si tenías la suerte, no podías comprar en otro sitio porque era muy, muy económico. Estaba devaluada. Devaluada totalmente. Entonces, bueno, decidimos en un momento determinado echar el pleito y encontramos la asesoría de inmediato de Rogelio Cruz. Era un jovencito también, igual que yo en ese tiempo. Y el padre Rogelio. Así es. ¿Era sacerdote ya? Sí. Sí. Era sacerdote y yo le cuento a Chávez frecuentemente que el mismo rabioso de siempre. Sabe que entrando allá a la Loma del Chivo en esos días de activismo, un microtraficante lo confundió con un comprador y le ofreció droga. Imagínate toda la relación de Rogelio. Eso fue escandaloso. Pero eso fue también creando un ambiente muy bueno, porque se integraban las madres, integraban los viejos, porque había un cura. ¿Él trabajó como sacerdote allá entonces? Sí. Él estaba en Medio Osciladora, que nosotros pertenecemos ahí, y al año le costó su puesto, lo mandaron a Cristo Rey, donde también hizo un trabajo formidable. Sí, bueno, sí, se dio a conocer mucho el padre Rogelio. Pero la Loma del Chivo, lo básico ahí era que tú no podías entrar de noche si no tenías el vaqueo de algún microtraficante o de un residente respetable. Porque yo recuerdo, cuando nosotros veníamos subiendo en la noche, que nos ponían un foco hasta que subíamos. Esto tenía el fin de mantenerte ciego y tú no estés viendo nada, tú o quien sea. ¿Y quién te ponía el foco en la cara? Los microtraficantes tenían cogido las entradas. O sea, los delincuentes eran ley, batuta y constitución. Así mismo, sin ninguna duda. Ellos decidían quién entraba o no entraba, a quién protegían, a quién no protegían. Toque de queda sin COVID. Así mismo. Sí, eso era ellos. Ellos, como siempre, con la complicidad de los organismos de combate al narcotráfico y la policía. Entonces, como siempre, nos encontraba como la carne del hamburger en el medio. ¿Y cuándo los comunitarios de Loma del Chivo, Andrés, deciden decir, bueno, esto no puede seguir y se organizan para tratar de buscar soluciones? Eso es lo más interesante. Ellos lograron poner a la comunidad harto de los problemas de marginalidad, de delincuencia, de peligro, de abuso de la policía, porque ese es un problema, no está subyugado por ello, está marginado por ello. Cuando llega la policía, no distingue entre la gente seria que siempre hay y entre los microtraficantes. Entonces, cuando surgió la idea de la Junta de Vecinos, con la presencia de Chávez y Rogelio ahí, nosotros notamos el poder tan extraordinario, porque notamos la preocupación de ellos. Y la comunidad empezó a sentir eso. 3 o 4 días más tarde, estamos preparando la asamblea para sacar la directiva. Y nosotros estábamos haciendo el activismo y muchos decían, ustedes que van a quitar esos tigres de ahí. Eso era, nos quitaba mucho el ánimo, pero había una decisión. Cuando vimos esa asamblea descomunal ahí, no hubo forma. A partir de ahí la gente se fue empoderando al extremo. Nosotros una vez dijimos, bueno, pero ahora el problema son los pleitos y la pandilla y las cosas. Entonces aprovechamos un pleito local que había ahí ese día.
Y hicimos un discurso a los jóvenes, pero nos vamos a dejar quitar el terreno. ¿De qué año estamos hablando, Andrés Mañón? Eso es a finales del 92. 92. Este evento se da en el 93, a principios, quizás Sí, más. la asamblea. Sí. No, la decisión de prohibir los pleitos de pandilla. Sí, de ponerle freno ahí. Sí, entonces nada, empezamos los dirigentes, nos fueron siguiendo padres de familia, eso fue un asunto emblemático. Entonces llegamos y los rodeamos. Le quitamos las armas y le decimos aquí, nadie puede sacar un arma de fuego. Es un niño. ¿Y ellos no pusieron resistencia violenta? No, ya tenemos un poder que yo te digo, la comunidad no sabe el poder que tiene la unidad. Ahí hay mucha gente que son autoridad moral, por ejemplo, naturales, gente respetable como hay en todo barrio. Pero se mantienen ahí para no buscarse problemas porque el hijo de fulano, el hijo de sultano. Entonces cuando se une la autoridad moral, que son esos viejos, esa gente que tienen respeto, que están ahí, es difícil marcharle. Entonces a nosotros nos protegió mucho eso, porque acompañado por los jóvenes, naturalmente. Sí, cómo no, los jóvenes. Fue un asunto fue extraordinario, ver como todo el mundo se Entonces participaron, digamos, los líderes respetados de más años, los más mayores, con los jóvenes, con las organizaciones. ¿A Junta de Vecinos fue que se formó? Sí, la Junta de Vecinos. ¿Clubes? Solamente. ¿Había un club, clubes? Había el Club Atos del 27, que en ese tiempo era una liga solamente, era más... Sí. Pero eran esas solas dos cosas lo que teníamos. No ¿Y las iglesias? La iglesia entraron de la mano de Rogelio. Participó el padre Federico, pero más militantemente Rogelio. ¿Y los evangélicos también participaron? No, en esa primera etapa no. No habían evangélicos. No. Bien. Y cuando ustedes comienzan a hacer esta labor, porque usted me dice que la policía, eso uno lo conoce, lamentablemente hay policías buenos y malos, claro, pero hay también un proceder que le imponen a ellos. Cuando incursionan en un barrio marginal, no distinguen y atacan a todo el mundo y a veces quizá el que menos tiene culpa es el que más reprimen. Así. ¿Cuál fue la reacción de la policía al ver que la comunidad se organizaba? Principio se daban casos muy curiosos. Por ejemplo, yo tenía la costumbre de tirarse una redada injustificada. Entonces llevaban 5 muchachos que no son de nada y 2 tremendos. ¿Por qué? ¿Porque lo veían en la calle? Sí, en la calle no podían estar. Entonces cuando nosotros reclamamos los que no son de nada y no nos lo entregaban. Y cuando veníamos llegando ya estaban los microtraficantes en la casa. Pero entonces, en uno de esos episodios encontramos que ya teníamos el teléfono directo de Bayonet en esos tiempos. Que era Ventura Bayonet, el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Bien, vamos a una primera pausa, Andrés y Luis José. Cuando retornemos vamos a hablar de esa experiencia, de esa comunicación ya con una persona con autoridad. Así es. En una institución como la DNCD. Vamos a la pausa. Cuando las comunidades se organizan, vencen muchos problemas comunes en la sociedad o en su propio barrio. Y es lo que sucedió en Loma del Chivo. Estamos conversando con Andrés Mañón y con Luis José Chávez, testigos de excepción y protagonistas de lo que ahí ocurrió. Entonces, ustedes en ese momento hablan con Ventura Bayonet, que era presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas. ¿Cómo fue la respuesta de él? Ya nosotros sabíamos que teníamos una relación estrecha porque había ido a la comunidad y se había comprometido. Él había visitado allá. Sí. Después que se inició, lógicamente, el movimiento comunitario. Sí, que le llamó la atención algunas actividades que hacían, que salían en los medios ya. Sí. Entonces se llevaron 7 o 8 muchachos como de costumbre. Fuimos, reclamamos, no nos dieron los inocentes. Se despacharon los del narcotráfico, los del microtráfico que te daban su cuota. Entonces nos le plantamos ahí mismo, entonces llamamos de ahí mismo a Bayonet y dijimos, la situación que hay es esta. Bayonet hizo algunos movimientos, el destacamento completo. O sea, porque ya esa gente estaba maleada, los que estaban ahí. Como no. Y él entendió que había que mover a esa gente de ahí. Sí, ellos lo llevaban para buscar cuarto, tanto con los microtraficantes que caminaban rápido como con nosotros. Entonces, cuando Bayonet logró que ese destacamento completo lo cambiaran, no es una cosa del otro mundo, pero fue un mensaje elocuente de que ya nosotros teníamos algún nivel y supongo que los que enviaron tenían la advertencia que no podían replicar lo que hacían los anteriores. Ese es el valor que tuvo esa acción. Vamos a ver, Luis José no vive allá, pero desde que yo soy amigo de Luis José hace muchos años, me ha hablado de esa experiencia en la Loma del Chivo. Estuvo ahí acompañado al doctor José Francisco Peña Gómez, que era un líder que hacía mucha empatía con la gente del pueblo, así más sencilla, en trabajo político, en asuntos de junta de vecinos y de municipalidad. La primera vez que tú te integras
los trabajos en la Loma del Chivo. ¿Cuándo fue eso, Luis José? Bueno, en mi caso podría decirse que yo andaba buscando lo que no se me había perdido. Yo llegué por accidente, de manera casual, al barrio 27 de febrero. Hay que decir que la Loma del Chivo es una parte periférica del barrio 27 de febrero, que es un barrio bastante extenso, de mucha muy poblado también. Sí, en los barrios de la zona de la zona norte de Santo Domingo, de la capital actual, ¿no? Y entonces yo andaba buscando, me paré a preguntarle a una persona que parecía ser un técnico de música, que si podía ayudarme a resolver un problema de un equipo de música que yo tenía en mi vehículo. Y entonces yo me detuve y ahí estaban unos jóvenes, habían como 4 o 5 jóvenes conversando. Por casualidad nos juntamos y conversamos también. Ellos en ese momento me dijeron que ellos estaban trabajando en la creación de la Junta de Vecinos de la Loma del Chivo. Andrés estaba ahí. Andrés estaba ahí. Había un grupo de jóvenes que luego fueron parte importante del proceso, pero eran parte inicial del núcleo que constituyó la Junta de Vecinos. Entonces hablaron del problema de los microtraficantes, de la delincuencia, de las pandillas juveniles y de la falta de servicio. En ese momento yo era regidor del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Estábamos en el año del 5º centenario de la llegada de los españoles a este continente. El alcalde o síndico era Corporán en ese momento. El síndico era Rafael Corporán de los Santos. Y entonces, lógicamente, ya yo tenía una trayectoria de trabajo comunitario, yo había sido líder de un proyecto comunitario en el barrio Las Américas, mucho más temprano que en ese momento. Logramos una escuela, logramos cancha, logramos mejorar las condiciones del barrio y lógicamente yo sentí que me estaban llamando a mí cuando me explicaron que estaban trabajando en ese proyecto. Y siendo yo regidor vinculado al tema social y comunitario, pues yo me interesé. Y a partir de ese momento pues decidí acompañarlo. Bueno, hasta este momento, 30 años después. Y ciertamente ahí me correspondió inclusive juramentar la Junta de Vecinos. ¿En nombre del Ayuntamiento? En nombre del Ayuntamiento del Distrito Nacional y participar en la primera reunión que se celebró para definir la estrategia de trabajo. ¿Qué iban a hacer con tantas necesidades? ¿Iban a abordar todos los problemas? ¿Iban a intentar resolverlo todos al mismo tiempo? ¿O se iba a trazar una estrategia? A mí me gustaría que el propio Andrés Mañón explique cuál fue el plan inicial y cómo ese plan inicial fue modificado después que se produjo aquella reunión en la casa de Doña Nena, sí, en el corazón de la Loma del Chivo, donde también participó Rogelio Cruz. ¿Qué ocurrió ahí, Andrés? Vamos a ver. Eso fue interesante. Nosotros cuando vimos que teníamos posibilidad, entonces estábamos aspirando al local de la Junta de Vecinos y un local para el destacamento de la policía. Entonces cuando Chávez se integra, también se integra con muchas personalidades, pero con unos proyectos que a nosotros no nos parecían viables. Por ejemplo, una escuela, pero no había ni siquiera una lata de tierra. Una cancha, un centro comunal. Al principio, bueno, se trata de una personalidad, lo aceptamos, pero con reserva. Y al final no nos envalentonó para toda la vida. Nosotros de ahí para allá conseguimos eso. Después de mucho trabajo. ¿Por qué ustedes tenían ciertos recelos? ¿Habían tenido experiencia negativa con otros líderes políticos, por ejemplo, que le iban y le decían y después no hacían nada? Eso por una parte, pero la otra parte que había una excusa de muchos años en la escuela de Aguadulce, la gente pidiéndolo y fregando con eso y no hubo forma. Al final sacaron de escuela de ahí para hacer la María Auxiliadora. Ya. Entonces nosotros con esa experiencia decíamos, no es viable. La idea fue que nosotros decidimos, le echamos el ojo a lo que ellos ponían como excusa. Vamos a comprar un terreno que haya que comprar 3 viviendas para derribar. Y la comunidad lo hizo. Así es. Y la comunidad compró las 3 casas y ya tenía solar. Sí, hubo una alianza de muchas personalidades que eso nos facilitó. O sea, Rafael Corporán de los Santos, Doña Milagro Ortiz Bosch, Roberto Salcedo, o sea, todo ese tipo de gente vinieron con Chávez, básicamente. Chávez se convirtió en una especie de embajador entonces del barrio. Sí, eso es importante y para replicar, ahora que el gobierno tiene un proyecto bastante parecido, como dicen en Cristo Rey, es importante que sepan que no se trata solamente del gobierno, hay que integrar como nosotros el sector privado. Y esas alianzas de afuera son las que envalentonan. Lo que no pueden cometer el error de ir a llevar el pescado a la comunidad, hay que
obligado a tener una cuota de sacrificio, que lo envalentone. Y yo no creo que es un sacrificio, porque es un trabajo para la misma comunidad. Claro, pero, claro, y que lo hace sentir dueño de eso. Una de las cosas nuestras, que nosotros sabemos que el terreno nos costó mucho sudor, independientemente de la participación de las personalidades, el barrio completo. Del sector privado, ¿quiénes fueron solidarios en ese momento? Bueno, nosotros acordamos en aquella reunión celebrada en la casa de doña Nena, lamentablemente fallecida, no hace mucho tiempo. ¿El apellido de ella era doña Nena? Francisca Rodríguez. Francisca Rodríguez, ale doña Nena, una señora de la conocida como doña Nena, una persona muy respetable, con una gran autoridad moral en el barrio, muy vinculada a la iglesia, al igual que doña Florinda, que luego fue presidenta de la Junta de Vecinos. Pero en aquel momento, en la reunión en la casa de doña Nena, donde participaba el padre Rogelio, nosotros propusimos que nos planteáramos un objetivo que uniera a toda la comunidad, que tocara a todos los residentes del barrio. Entonces identificamos 3 temas importantes. Escuela, porque evidentemente tocaba las fibras más sensibles de los padres del barrio, que no tenían dónde llevar a sus hijos. Era una escuela. La cancha, es decir, un espacio para los jóvenes y deporte. Y un centro comunal que tenía probablemente el potencial para unir a todo el movimiento organizado, es decir, a todos los sectores organizados y para actividades culturales y todo también. Efectivamente. Ellos en realidad pensaron que eso no era viable, pero dijimos, bueno, pero si nos los planteamos y nos unimos, probablemente podríamos hacer algunas cosas y podríamos sumar en alianza solidaria a diferentes sectores. Fue una especie de pequeña agenda de trabajo. Sí, había muchísimas necesidades, pero decidimos que podíamos comenzar por ahí, porque eso unificaba a todo el barrio. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, ahí fue donde se planteó la propuesta de hacer un telemaratón, pro escuela, cancha y centro comunal para la Loma del Chivo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, comenzamos a tocar puertas. Fuimos donde Corporán, dijo, no podemos, era síndico, pero nos dijo que no en ese momento. Fuimos donde Freddy Verasgoico, Freddy, Giovanni Cruz, que estaba con él en ese momento, me acuerdo, me dijo, mira, nosotros hemos hecho telemaratones, pero por cáncer, lo hemos hecho por el corazón, lo hemos hecho por la diabetes, lo hemos hecho cuando hay catástrofe, pero un barrio que nadie conoce en este país, la Loma del Chivo, que ni siquiera era un barrio formal, era la parte de un barrio, un sector del barrio 27 de febrero. La idea es interesante, pero no, el gordo de la semana no se puede prestar para eso, lamentablemente. Me dijo eso. Entonces después fuimos donde Roberto Salcedo, fue el tercero. Nos encontramos con Roberto Salcedo en una oficina que él tenía cerca de la 27 de febrero, y entonces le planteamos el tema. Roberto dijo, sí, parece interesante. Yo no sé si lo dijo para complacernos, pero bueno, dijo que sí. Eso fue a fines del año 92. Él tenía su programa de los domingos. Él tenía 7% Roberto en Teleantillas. Entonces ahí justamente comenzamos los preparativos. Creamos un comité de apoyo integrado por personalidades. Ahí estaba doña Mercedes Sabater de Macarrulla, estaba el ingeniero Roberto Castillo Tió, estaba Juan Bolívar Díaz, estaba Isa Conde, el empresario Tony Isa Conde. Comenzamos a buscar gente que le diera sonoridad a esa iniciativa y que nos sirviera a nosotros precisamente para buscar otros aliados. Era una estrategia prácticamente de marketing, se podría decir. Ahí entonces sumamos a una serie de personas, ya mencioné a Milagros Ortiz Bosch, por ejemplo, y a partir de ahí comenzamos a multiplicar el apoyo solidario hacia esa iniciativa. Sí, por ejemplo, Francis Maya, no sé si te acordarás. De la industria de... Por ejemplo, aparece en una foto en la última publicación que hicimos en Acento de la historia de la Loma del Chivo. Francis Maya junto con Rafael G. Santana, un periodista que también se involucró en esa iniciativa. Más recientemente. Duramos 7 meses preparando eso. Parecía que no. Roberto dijo que sí, pero parece que no. Pero finalmente le caímos atrás. Impresiona. Y eso ya, ¿verdad? Cambió la... 25 de julio del año 1993 fue el telemaratón. Ahí no era un telemaratón formal, nos encontramos que era simplemente una presencia breve en cada break.
es decir, en cada espacio publicitario. Nos daba como 3 minutos, llamada de la gente, y conseguimos más de 100,000 pesos. Y en naturaleza conseguimos donaciones, otro como 25 o 30,000 pesos. O sea que fue un éxito. Con eso pensábamos conseguir los fondos iniciales para comprar las Bien. viviendas, para construir la escuela. Vamos a otra pausa y retornamos para seguir hablando de la Loma del Chivo y su transformación con la integración de la comunidad. Andrés Mañón y Luis José Chávez están narrando una historia fascinante. Cómo una comunidad, Loma del Chivo, se organizó y ha logrado muchas cosas y ha mejorado la calidad de vida de las familias. Todo esto te ha motivado. Tú tienes un libro escrito, Luis José. De hecho, lo estamos publicando, hay que decir, por capítulos en acento.com.do, por eso será un tomo, un libro. Y hay vivencias muy interesantes. A todo esto, entonces, ya con ese apoyo que le dio Roberto y aparecieron colaboradores empresarios, personalidades políticas, ahí se arrancó entonces con esos 3 puntos de esa pequeña agenda de trabajo. ¿Cómo fue la cosa? Cuéntenos un poco más de eso. Bueno, mira, hay cosas que son interesantísimas. Les voy a decir muy rápidamente. Nosotros cogimos la noche para patrullar, para impedir la entrada de los compradores y disfrutar de la venta de los microtraficantes. De droga, o sea, al unísono con lo que pensaban construir, así es. Ustedes se convirtieron en vigilantes de su barrio. Sí, pero esos eran los más audaces. Esas eran cosas que unificaban los más audaces. El asunto de tener una escuela, una cancha, un centro comunal que todo el mundo necesitaba, hizo que todo el mundo se metiera. El hecho que tuviera la Iglesia Católica unió a los viejos, los ancianos. Entonces todo el mundo estaba en activismo en algo. Eso le hizo imposible ese terreno para el microtráfico, de manera que se fueron a las periferias. En las periferias tuvieron que mandarnos a buscar para asesorarlo, para entonces hacer en los 4 puntos cardinales una junta de vecinos también, porque entonces se lo mudaban. O sea que otras comunidades copiaron el buen ejemplo de ustedes. Así mismo. Entonces lo que conseguimos, la escuela, un destacamento, que también le entregamos una casa para que lo pusieran. Arreglamos calles, acera con tenes, tenemos un parque, metimos el agua. Allá lo único que siguen siendo es pobre, pero las reivindicaciones sociales que facilitan la vida, las conseguimos todas en ese proceso. Lo más valioso de todo es que vencimos el microtráfico y que lo oiga bien el país. Se puede mantener en el tiempo, que lo más valioso es la sostenibilidad de un proyecto como ese. Y ya hay relevo, ¿eh? Sí, como no. Y ya hay O sea, relevo. ya hay liderazgo de relevo. Sí. Asumiendo lo mismo que él hizo. Los hace hijos 30 suyos, años. Andrés, han seguido ahí. No, yo te puedo presentar una foto, Chabla tiene ahí, de uno que llevamos así de mano y él lleva al otro hermanito. Ellos son los que están dirigiendo el proyecto cuando nosotros empezamos. Qué bien. Tenía 4 años. Pero yo creo que eso tiene un gran valor además, y es que logró quizá rescatar la esperanza. Que yo creo que lo que las comunidades a veces con tantas promesas incumplidas, tantos engaños, tantos problemas, pierden la esperanza y ya dicen, a mí no me importa, no van a hacer. Si la gente ve renacer la esperanza, puede hacer muchas cosas. ¿Tú sabes en qué año se inauguró la escuela de la Loma del Chivo? ¿En qué año? Bueno, me pusieron de que a cortar la cinta, ¿no? Sí. Pero ahí estaba Dios Milagro, Sí. ahí estaba Roberto Salcedo agarrando un pedacito de la cinta, Sí. Estaba Rogelio, en fin, estaba todo el liderazgo que se asoció a esa iniciativa. Eso fue en el año 96, es decir, 3 años y tanto después, pero se logró. Ahora, en ese interín, entre el inicio y la inauguración de la escuela, ¿qué otras cosas se lograron? Bueno, lo primero fue que sacaron las pandillas, se desarticularon las pandillas juveniles, se sacó el microtráfico de verdad. Hay un hecho que a mí me parece realmente una muestra de la gran creatividad que tiene el ciudadano común para enfrentar los problemas que conoce. Fue aquella estrategia de desarrollar un torneo de dominó en cada uno de los puntos que tenía el microtráfico de la Loma del Chivo. En cada esquina había un punto de microtráfico y lo sabía todo el mundo, incluyendo la policía, pero nadie lo podía desarticular. No tenían un letrero, se vende droga, no, pero ahí estaban. ¿Qué hizo la comunidad? Bueno, decidió desarrollar un torneo durante 15 días, que comenzaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 10 de la noche. Le matamos, óyeme, le matamos el pájaro. ¿Y cuál fue la reacción de los distribuidores de drogas? Fue violento, pero hubo un incidente en la que amenaza y también una vez me armaron. Bayonel me mandó a decir que si yo aceptaba un arma.
y tuve que aceptarla porque uno de los bravos tenía un par de muertes y estaba suelto, el matatano. ¿Te estaba amenazando? Sí, se hincó en el suelo y dijo que me mataba. Pero al final no, ya teníamos demasiada... ¿Y lograron ustedes también rescatar a alguno de esos muchachos que estaban metidos en esa delincuencia? El caso más emblemático que usted lo conoce por nombre, que Peñaló. Peñaló, sí. Se convirtió en un activista político. O sea, se reivindicó, superó ese problema. Sí, por lo menos el microtráfico. Debemos admitir que no ha podido vencer el asunto del consumo, muy moderado, pero lo que más es un activista, un elemento que se metía a casa. Bueno, es una historia fascinante. Tendremos que hacer otros capítulos de esta historia, porque el tiempo se nos acabó. Y también para que hablemos, muy importante, cómo esa comunidad se ha empoderado de la orientación y educación respecto al COVID y otros asuntos de salud. Fue la primera comunidad que se organizó para enfrentar el COVID-19. De otros programas que lo vamos a invitar de nuevo. Muchas gracias a Andrés Mañón y a Luis José Chávez. Chávez de aquí, de la casa. Muchas gracias. Y a ustedes también, amigas y amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.